Bienvenidos a Umbral Teológico. Estimados estudiantes, en esta ocasión nos vamos a sumergir en un tema crucial para quienes como ustedes se dedican al estudio de la teología. Así es. Los beneficios del estudio bíblico. Vamos a ahondar en cómo la lectura asidua y profunda de las Sagradas Escrituras no solo nutren nuestra formación académica, sino que también transforma nuestra vida espiritual. Comencemos entonces explorando el primer beneficio que podríamos llamar la bendición de la abundancia. La Biblia nos habla constantemente de una vida plena, rebosante de bendiciones. Claro. Recordemos, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan 10.10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente. Y es importante que comprendamos que esta abundancia no se reduce a lo material. Hablamos de una plenitud que abarca todas las dimensiones del ser humano, la espiritual, la emocional, la relacional. Exacto, es como si la Biblia fuese un mapa. Sí. Que nos guía hacia la verdadera riqueza, un tesoro que no se agota. Y que nos impulsa además a ser fuente de bendición para otros. Continuando con esta idea de la Biblia como fuente de fortaleza, encontramos el segundo beneficio, el estímulo. En momentos de dificultad e incertidumbre, las Escrituras nos ofrecen consuelo y esperanza. Como leemos en Romanos 15.4, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Es decir, la Biblia no es un simple compendio de relatos antiguos, sino una fuente viva de sabiduría Exacto. que nos acompaña en nuestro caminar. Podríamos decir que es como un diálogo constante con Dios, que nos alienta y nos fortalece en los momentos de prueba. Y ese diálogo nos lleva al tercer beneficio, la nutrición. La Biblia es alimento para el alma, como lo afirma Mateo 4.4. Así es. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al meditar en las Escrituras, al profundizar en sus enseñanzas, nos nutrimos de la sabiduría divina, adquirimos un discernimiento que nos permite comprender mejor el mundo y nuestro lugar en él. Ahora bien, esta sabiduría se basa en la veracidad de la palabra de Dios, lo que nos lleva al cuarto beneficio, la exactitud. La Biblia, como palabra inspirada por Dios, es fuente de verdad y justicia. Como afirma 2 de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Claro, esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la hermenéutica de la interpretación adecuada de los textos sagrados. Sin duda. No se trata de una lectura literal, sino de comprender el contexto histórico, género literario, la intención del autor humano y sobre todo la voluntad divina que se revela en cada página. Y esta verdad revelada, esta exactitud, nos sirve de base sólida para construir nuestra vida, lo que nos lleva al quinto beneficio, el fundamento. Recordemos la parábola de la casa sobre la roca en Mateo 7.24. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica construye su vida sobre un fundamento firme capaz de resistir cualquier tempestad. Es decir, la obediencia a las enseñanzas bíblicas nos proporciona estabilidad, nos da un propósito claro, una dirección en la vida. Y esta dirección a su vez nos inspira, nos motiva a seguir adelante, a no desfallecer ante los desafíos. Lo que nos conduce al sexto beneficio, la inspiración. Las palabras del Salmo 119:105 lo expresan con claridad. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia como palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos da la fuerza para avanzar incluso en medio de la oscuridad. Y nos acerca además a la fuente de esa luz, a Dios mismo. Efectivamente. Y con esto llegamos al séptimo beneficio del estudio bíblico, la cercanía a Dios. Como nos recuerda Santiago 4.8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A través del estudio bíblico cultivamos esa intimidad con el Creador. Aprendemos a escuchar su voz, a discernir su voluntad. Es un proceso de descubrimiento constante de diálogo profundo que nos permite comprender mejor el misterio de la revelación. Y en este diálogo también recibimos instrucción guía para nuestro caminar, lo que nos lleva al octavo beneficio del estudio bíblico. Efectivamente, como leemos en el Salmo 32.8, te instruiré y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. La Biblia como palabra de Dios nos ofrece un mapa detallado para navegar por la vida, un compendio de sabiduría práctica que nos ayuda a tomar decisiones, a discernir el bien del mal, a construir relaciones sanas, a vivir con propósito y rectitud. Y en este camino no estamos solos. La comunidad de fe nos acompaña, nos sostiene, nos enriquece con su experiencia y sabiduría. Lo que nos lleva al noveno beneficio del estudio bíblico, el gozo que se experimenta al compartir la palabra de Dios con otros, al aprender juntos, al crecer juntos en la fe. Como expresa Jeremías 15.16, cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Este gozo, esta alegría profunda surge de la comunión con Dios.
y se multiplica al compartirla con nuestros hermanos. Es una experiencia transformadora que nos llena de paz, de esperanza, de gratitud y que nos impulsa a su vez a ser portadores de esa alegría, a compartirla con aquellos que aún no la han encontrado. Y finalmente llegamos al 10º beneficio que podríamos considerar la culminación de todos los anteriores, la seguridad que nos brinda el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Como afirma Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El estudio bíblico nos equipa con las armas espirituales necesarias para enfrentar las tentaciones, para discernir la verdad del error, para mantenernos firmes en la fe. Es como si la Biblia fuera una armadura que nos protege de los ataques del maligno, una fuente de fortaleza que nos permite resistir cualquier adversidad. Nos ayuda a comprender la complejidad del mundo, a enfrentar los desafíos con sabiduría y valentía, a vivir con integridad y a ser testigos del amor de Dios en medio de un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. Y ahora, estimados estudiantes, hablemos de cómo podemos llevar estos beneficios a la práctica, cómo podemos convertir el estudio bíblico en una herramienta poderosa para nuestra formación teológica y sobre todo para nuestro crecimiento espiritual. Es una pregunta fundamental. No se trata simplemente de acumular conocimiento, sino de permitir que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, transforme nuestro corazón y guíe nuestros pasos. Exacto. Y para eso necesitamos desarrollar una disciplina de estudio, una práctica constante que nos permita profundizar en la riqueza de las Escrituras. En primer lugar, es importante crear un ambiente adecuado para el estudio, un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde podamos concentrarnos en la lectura y la meditación. Así es un espacio que nos invite a la introspección, al diálogo íntimo con Dios. También es fundamental establecer un horario fijo para el estudio bíblico, integrándolo a nuestra rutina diaria como una cita ineludible. De esta manera evitamos que el estudio se convierta en una actividad esporádica y lo convertimos en un hábito, en un pilar de nuestra vida espiritual. Y al leer las Escrituras es importante hacerlo de forma activa, no como una simple lectura superficial. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa leer con atención, con un espíritu crítico, buscando comprender el contexto histórico, el género literario, la intención del autor. Es decir, ir más allá de la letra, buscar el mensaje profundo que se esconde tras las palabras. Exactamente. Y para eso podemos utilizar herramientas como las Biblias de estudio, los comentarios, los diccionarios bíblicos, las concordancias. Son recursos valiosos que nos ayudan a profundizar en el significado del texto, a descubrir las conexiones entre los diferentes libros de la Biblia, a comprender la riqueza de la tradición teológica. Y no olvidemos la importancia de la oración antes, durante y después del estudio, pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que nos ayude a comprender el mensaje divino, que nos guíe en la aplicación de las enseñanzas a nuestra vida. Porque el estudio bíblico no debe ser un ejercicio meramente intelectual, sino una experiencia transformadora. Así es. Debemos buscar la conexión entre la palabra de Dios y nuestra propia vida, preguntarnos cómo podemos aplicar las enseñanzas a nuestros desafíos, a nuestras relaciones, a nuestra vocación. Y compartir nuestras reflexiones con otros, dialogar, debatir, aprender de la experiencia de la comunidad de fe. El estudio bíblico en comunidad enriquece nuestra comprensión, nos ayuda a crecer en la fe, a discernir la voluntad de Dios y a vivirla con mayor plenitud. En definitiva, estimados estudiantes, los invito a convertir el estudio bíblico en un pilar de su formación teológica y de su vida cristiana. A perseverar en esta disciplina, a descubrir la riqueza inagotable de la palabra de Dios, a dejar que su luz ilumine sus mentes y transforme sus corazones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que esta exploración por los beneficios del estudio bíblico les haya brindado herramientas valiosas para su camino de fe. Que la bendición de Dios los acompañe siempre en su búsqueda de la verdad y en su servicio al reino. Hasta la próxima.